Bem-vindos à sessão do webinar Proteção Social Responsiva a Choques em Moçambique, República Dominicana. Vamos esperar só um pouquinho a que as pessoas, os diferentes participantes consigam se conectar. Quería falar uma coisa. Quiero decir algo. Está disponible la interpretación simultánea para la sesión. Ustedes tienen que hacer clic en la opción de interpretación del menú y elegir el idioma que prefieran. Voy a hablar en español también, pero las personas que no han activado. De portugués a español y viceversa. Entonces, por favor, hagan, si ustedes son hispanoparlantes, pueden hacer clic en la opción de interpretación del menú y elegir el idioma que más le convenga, como muestra aquí la pantalla. También para recordar que están invitados a usar el chat para colocar sus preguntas, comentarios y también presentarse como las otras personas del país de donde vienen, la institución que ustedes representan. También les pedimos por favor que compartan los enlaces sobre recursos que les interesan a otros participantes mientras esperamos empezar. Bueno, yo creo que ya podemos empezar el webinario. Este webinario tiene el objetivo de presentar y discutir la respuesta emergencial de COVID, también relatada por Mozambique y la República Dominicana, hablando sobre regiones Latinoamérica, Caribe y África Austral. El webinar también habla sobre las experiencias entre estos dos países y lecciones aprendidas sobre el mecanismo de protección social reactiva a los choques. Entonces, podemos empezar tal vez con presentando los oradores de hoy. Muy bien, la siguiente. Tenemos a Oliva Faite, jefe de la División de Asistencia Social de INAS en Mozambique, es socióloga, es experta en protección social, jefe del Departamento de Programas de Asistencia Social en el Instituto Nacional de Asociación INAS. Trabaja en el área de protección social hace más de 15 años. Ella también tiene experiencia como el Multicenter, especialmente el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología en la Universidad de San Tomás, en la Universidad Eduardo Mondlane en Mozambique. También tendremos a Jeffrey Lizardo, director del Sistema Único de Beneficiarios, SUBEN, de la República Dominicana. Él es economista especializado en políticas públicas y protección social. Es director general del Sistema Único de Beneficiarios Civil, ocupó muchas posiciones en el gobierno dominicano, incluyendo director de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de la Economía. Él también ha trabajado mucho como consultor en PNUD, PID, el Banco Mundial y OIT, entre otros. También ha sido como un centro, especialmente en la Universidad IPEC en la República Dominicana y director de la Escuela de American y también miembro de Flaxo. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Y finalmente tendremos también la participación como panelista Marina Andrade, es investigadora en PCIG, es formada en Relaciones Internacionales con especialización en Design y Financiación de Política de Protección Social, y dentro del PCIG hace análisis de políticas y programas de protección social después de proyectos desarrollados en alianza con otras organizaciones como el PNUD y también UNICEF.
Y bueno, yo soy Ana Solórzano y trabajo como asesora de protección social en resiliencia del Programa Mundial de Alimentación, pero estoy ubicado en el headquarters en ONU y trabajo hace más de 10 años en protección social reactiva a los shocks y también con resiliencia a cambios climáticos, y yo estoy muy satisfecha de estar hoy con ustedes. Bueno, entonces podemos, sí, como mencionaba al principio, los invito a hacer el panel de preguntas y respuestas, el QIA, mencionando su nombre, la organización, si tiene alguna pregunta específica para alguno de los oradores. Vamos a tener también tiempo al final del webinario para hacer preguntas y respuestas, pero un poquito antes de esto vamos a tener una discusión abierta con los oradores. Invitamos también las interacciones por medio de las redes sociales usando el hashtag SP.org-webinar. Bueno, podemos entonces empezar con Marina Andrade, investigadora IPCIG. Marina, le paso la palabra. Buenos días, Ana. Gracias por la presentación. Espero que me estén escuchando bien. Buenos días a todos. Entonces, yo soy Marina Andrade, soy investigadora de IPCIG. Voy a hablar sobre visión general de la respuesta de protección social a COVID-19 en subsahariana África y América Latina y el Caribe. La presentación fue preparada por mí y Laura Tomé. Y los datos que estamos presentando tienen base en el dashboard de IPCIG, y el material muestra la política de protección social de los gobiernos del sur global en respuesta al COVID-19. En la próxima. Esta diapositiva muestra un poco de la estructura de mi presentación. Voy a hablar un poco algunos elementos sobre la protección social de África subsahariana, del Caribe y Latinoamérica, y también voy a hablar sobre el número de respuestas que hemos alcanzado y que han adoptado todos los continentes, el tipo de respuestas y asistencia social, mercado de trabajo laboral, principal instrumento de políticas usado por los gobiernos en las respuestas, los grupos blancos de las respuestas, principales tipos de adaptación y que eran esas respuestas, y también mecanismos de identificación y los más usados, y finalmente las respuestas, los mecanismos de pago y otros más. En África subsahariana, este mapa en la diapositiva muestra las partes oscuras, los países que han adoptado más respuestas al COVID, y las partes más claras con menor número de respuestas, mostrando aquí los países que tuvieron de 0 a 12 respuestas mapeadas por IPCG. El gráfico de PISA nos muestra que la gran parte de las respuestas de África subsahariana fueron políticas de ayuda social. 70% de las políticas sociales fueron de esta manera, y 30% de las políticas del mercado laboral y principales instrumentos de protección social de los gobiernos de África subsahariana y subsidios y general como electricidad, agua, combustible, etcétera, y también transferencias de emergencia, tanto de comida o de otros tipos de ayuda. En América Central y el Caribe tenemos indicación del mapa de las políticas sociales adoptadas por cada país en la región, de 1 a 17 respuestas. En el mapa de PISA podemos ver que de nuevo las políticas de ayuda social fueron las adoptadas en la subregión, pero ahora con una proporción más grande de mercado laboral siendo adoptado, y también una producción más de políticas sociales. Los principales instrumentos de protección social en América Central y el Caribe: subsidios salariales, transferencia
de alimentos o otros productos de necesidad básica. Y tercer lugar, programas de alimentación en las escuelas. La próxima diapositiva podemos ver en Sudamérica las informaciones. El mapa indica países que han adoptado de 9 a 31 países respuestas de políticas sociales al COVID, y el gráfico de PISA nos muestra que hay una atribución similar a las otras regiones en el tipo de respuestas adoptadas, más en Sudamérica hay una proporción más grande de políticas de ayuda social que han sido adoptadas. Principales instrumentos de estas políticas fueron transferencias de dinero, de emergencia, subsidio salarial y subsidios en general. En la próxima diapositiva podemos ver dos gráficos, uno para cada región, gráfico subsahariana, que muestra aquí que después el otro América Latina y Caribe, y vemos cuáles son los grupos blancos más considerados. El grupo más frecuentemente cubierto por las respuestas de África subsahariana fueron las familias o los pueblos vulnerables y pobres, individuos vulnerables también. Y de Latinoamérica y el Caribe, grupo más cubierto por las políticas emergenciales fueron los trabajadores formales. En la próxima diapositiva podemos ver las respuestas emergenciales adoptadas y las respuestas al COVID para cada subregión de acuerdo con las principales adaptaciones y qué fueron estas políticas y las respuestas. Podemos ver que en ambos subcontinentes la mayor parte de las respuestas tenían que ver con la situación de cobertura apenas, pero para la parte azul del gráfico, pero en Latinoamérica y el Caribe hay una proporción más grande de otros tipos, otros cambios de ayuda. Y de acuerdo con nuestra investigación, antelación de fondos, beneficios y también otras ayudas. En la próxima podemos ver principales mecanismos de identificación de beneficiarios. Podemos ver aquí los tipos de mecanismos de identificación que hemos mapeado, y en el eje horizontal tenemos el número de respuestas de personas que han usado estos mecanismos. Notamos que aquí en Latinoamérica y el Caribe la principal manera de identificar a los beneficiarios en la respuesta al COVID fueron todas las partes administrativas existentes, como aquí la previdencia social, registro de los empleados o banco de datos tributarios también, y también el registro social de todo lo que ya era existente. En África subsahariana notamos que el mecanismo de identificación de beneficiarios más usado fueron el registro abierto, nuevas campañas de inscripción, y que posibilitó entonces la inclusión de nuevas personas en varias regiones con registros sociales ya existentes y base de datos para futuras respuestas de protección social. La próxima diapositiva nos muestra los instrumentos de inscripción usados en las políticas con respuestas que tenían base en nuevas campañas de inscripción, o sea, para respuestas que permitían que tuvieron registro abierto para inscripción. Estos fueron los principales instrumentos de inscripción disponibles por los gobiernos del sur global. Entonces podemos notar aquí que la mayor parte de los beneficiarios, cuando se registraban en respuesta al COVID por la internet, como aquí se puede ver, fueron por el portal. Las inscripciones fueron hechas por la internet con registro de correo electrónico, y África subsahariana podemos notar que también fueron importantes los registros anuales hechos por beneficiarios o por terceros de acuerdo con los programas o por otros medios. En la procedura positiva podemos notar
cuáles fueron los mecanismos de cada documento y que ambas regiones, los mecanismos utilizados son muy similares. Estamos con un rol de la transferencia bancaria que fue usada también en las subregiones, subcontinentes, y también menciona el dinero móvil o, digamos, una tarjeta de las impresiones digitales en África subsahariana. Usar este tipo de pago fue los más importantes y mayores innovaciones que fueron encontradas durante la respuesta de la protección social al COVID-19 en países en desarrollo. Y finalmente, en la propiedad positiva podemos ver un poco los datos recopilados sobre la cobertura, adecuación, sobre los beneficios de asistencia social que han sido dentro de las respuestas de protección social al COVID-19. En este gráfico podemos ver en la parte vertical el nivel de beneficio per cápita en el país, y en la parte horizontal ponemos la respuesta de la población total del país. Para mostrarles a ustedes cómo interpretar los datos, uno nota que las respuestas adoptadas en Latinoamérica y el Caribe en naranja están en la parte inferior del gráfico, mostrando un porcentaje menor que del 50% del nivel por cápita. Y los puntos naranjas tienen un nivel de cobertura más variada. Podemos notar que las respuestas de protección social COVID-19 en el Caribe están todas del lado derecho y izquierdo del gráfico, y África subsahariana en azul. Las partes azules del gráfico muestran que están cercanas al eje vertical del lado izquierdo del gráfico, y muestra que hay cobertura más bajas, y también en África subsahariana podemos ver que hay más medidas con beneficios más grandes, pero se puede explicar que en el continente hubieron muchas medidas que contemplaban pequeños grupos de población y pudieron tener una participación más grande. Termino aquí. Muchas gracias por la atención y es eso. Muchas gracias, Marina. Es muy interesante las convergencias en las dos regiones, pero también registro también de los beneficiarios en el contexto regional. Ahora quiero pasar la palabra a Olivia Faite de la División de Asistencia Social de INAS en Mozambique. Olivia, le paso la palabra, tiene 25 minutitos. Gracias. La presentación que voy a mostrarles, buenas tardes a todos. La presentación que voy a hacer no es apenas sobre nuestra intervención en la respuesta a la pandemia de COVID-19, tiene otras intervenciones que hemos hecho de respuesta a calamidades naturales. La próxima. Muy bien. Aquí la estructura de la presentación. Voy a pasarlas. Y en términos de consistencia, la mayor parte de las personas saben que Mozambique es un país que sufre de manera cíclica con los efectos de calamidades naturales. Y un tiempo para acá el país ha intentado tener respuestas consistentes para las personas pobres y vulnerables. La siguiente. Por lo tanto, de una manera general, en términos de marco legal, tenemos la Ley de Protección Social, que es la Ley 4 para 2007, y después tenemos esta de Seguridad Social Básica Primera, que fue aprobada. Tenemos los programas también aprobados, y con la segunda Estrategia Nacional de Seguridad Social Básica, que es de 2016 a 2024, fueron introducidas innovaciones que son programas para responder a los shocks.
si fueran llenas o no. Tenemos también intervención de 3 meses, pero los dos programas tienen transferencias monetarias. Y por eso en este programa después de la emergencia tiene por objetivo general reforzar la capacidad de resiliencia de las comunidades afectadas por estas calamidades en el periodo de postemergencia. Específicamente, hay que hacer las transferencias monetarias a los beneficiarios, promover la participación comunitaria en actividades socioeducativas y permitir que los beneficiarios también puedan contribuir con la conservación del medio ambiente. Y en términos de grupos objetivo, como definición de este programa, cualquier ciudadano que esté afectado por estas calamidades, independientemente de su situación socioeconómica, debe formar parte de este grupo. Y el valor de las transferencias son de 2.500 meticales, perdón. Y cuando no hay recursos para hacer esta asistencia, este valor puede ser reajustado. Y como les dije, también la priorización cuando no hay recursos, en este caso, no habiendo recursos, se prioriza a los hogares que tienen encabezados por niños o por personas mayores, o también por aquellos que están postrados en cama, o también personas que tienen con alguna discapacidad, o por mujeres y con niños. Porque no hay recursos, hacemos esa priorización. También tenemos un programa de acción social productiva y que en este primer componente incluye a las intervenciones de emergencia con un conjunto de actividades de interés comunitario que promueven el desarrollo y la inclusión socioeconómica de las poblaciones más vulnerables con capacidad física para trabajar. Y un segundo componente son el conjunto de acciones para el desarrollo de iniciativas de generación de ingresos que promueven el aumento de la capacidad y aumenta también los recursos financieros. También tenemos otros trabajos que se pueden realizar, por ejemplo, la parte de pistas, o haciendo también ladrillos y varias actividades que incluyen a las comunidades que se pueden realizar en estos casos. Y en términos de principales intervenciones realizadas en Mozambique como respuesta al choque, tuvimos una primera intervención en 3 distritos de la provincia, en la zona sur de Mozambique, el distrito de Choque, Mabalane y Masingir, para hacer las transferencias monetarias a más de 18,000 hogares. Luego tuvimos también una intervención y respuesta a la sequía, que primero fue una respuesta, tuvimos otra también de respuesta a la sequía, y hemos trabajado también en alianza con PMDA, también con transferencias monetarias y también entrega de alimentos, y tuvimos también intervención. La PASPE, que son respuestas a los ciclones Idai, en Kenneth, la provincia de Sofala, Manica y Cabo Delgado, con transferencias monetarias. Aquí el valor fue de $33 para cada hogar durante 3 meses, y atendemos a más de 100,000 unidades familiares. Y también tuvimos el otro PASPE, también con respuesta a la pandemia de la COVID-19. También tuvimos transferencias para más de 1 millón de unidades familiares.
Y también esto se realizó todavía no se ha terminado este tipo de programa. Tuvimos también el PAS con respuesta al ciclón Eloise, donde atendimos a 39.945 unidades familiares. Y en términos de lecciones aprendidas y también los retos que tuvimos, en los PAS en respuesta a la sequía, hemos trabajado con listas que hemos recibido con en términos de riesgos de desastres y también otras listas como a la intervención también de otros tipos de intervención para hacer los pagos electrónicos, por ejemplo, en los cajeros electrónicos, que eso también nos significó un desafío para nosotros. Tuvimos también el registro biométrico, que también fue otro desafío porque teníamos problemas de conexión en las áreas remotas. Y no teníamos dinero disponible, todavía no lo tenemos, por parte del Estado para hacer una atención cuando ocurre una calamidad. Pero sí tuvimos apoyo directamente del Banco Mundial. Y la intervención en este caso fue un poco tarde. Tuvimos también algunas conquistas en esta primera intervención. Fue la primera vez que trabajamos con estas respuestas a desastres junto con agencias humanitarias. Y en este caso también tuvimos a la IGP International también. El acompañamiento humanitario también y productivo también se trabajó en conjunto para dar respuesta a este evento. Y los pagos digitales también fue una conquista, diría, porque pagamos cerca de $30 a estos beneficiarios. Y también tuvimos otras respuestas a los ciclones Idai y Kenneth. En este caso, identificamos y tratamos de trabajar con terceros porque no tenemos mucha ayuda en términos de servicio dentro de nuestro sistema que todavía no realiza este tipo de servicio, pero identificamos a los beneficiarios. Y esto facilitó también al usuario de estas. En este caso fue usado una base de datos ya de beneficiarios para hacer un registro rápido y poder atender a los beneficiarios, ya que si fuese manualmente podría ser un poco más demorado. Y como les mencioné, fue la primera vez que habíamos realizado eso en el programa PAS y PAS-PE. Fueron trabajos públicos. Y tuvimos también actividades complementarias como educación financiera. Y también había disponibilidad financiera como parte de los apoyos del Banco Mundial que financió esta intervención. Y en respuesta al ciclón Eloise, también tuvimos transferencias monetarias a través de los trabajos públicos. También hubo una reconstrucción de las infraestructuras damnificadas, a la limpieza de los espacios públicos. Y tenemos ahora más de 1.050 meticales, aproximadamente $17. Y el pase después de la respuesta a COVID-19, cuando ocurrió la pandemia, ya había un movimiento en el Instituto Nacional de Acción Social para dar respuesta y también ejecutar esta acción de manera que esto se realizó con el Instituto Nacional para dar esta respuesta y hubo también una diferencia. Se identificó a los beneficiarios y además ya de los beneficiarios identificados en el sistema.
recibieron 3 meses de apoyo, y también para los lugares donde se tenía que hacer la intervención, trabajamos también con el Ministerio de Finanzas para poder garantizar una ayuda rápida a los beneficiarios. Eso fue hecho por técnicos también entrenados de el INAS. Trabajamos también con aliados, colaboradores internos, para financiar también lugares dentro del país, y así se trabajó también con un registro de beneficiarios. Ese fue un primer intento de incluir a algunos trabajadores informales como parte de beneficiarios. La idea era fortalecer el sistema, y en este caso servía para fortalecer la integración con el Instituto Nacional de Seguridad Social. Porque ya los que tenían algunos registros, pero muchos de ellos no han contribuido. Entonces, en este caso, pueden estar registrados, pero no teníamos contactos actualizados en nuestra base de datos, ni tampoco del Instituto de Seguridad Social. No, por eso no pudimos identificar a todos los beneficiarios que queríamos alcanzar. También se lanzó los primeros pagos digitales del gobierno en todo el país. Y esto también se presentó como un gran desafío. Y en términos de aprendizaje, de respuesta al COVID, en las zonas donde había dificultad de cobertura también fue difícil hacer las transferencias a través de pagos digitales, porque había mucha oscilación de la red, y también en razón de la liquidez también, que no tenían liquidez, lo que dificultaba también ese acceso al subsidio. También, como el deseo era realizar los pagos rápidamente utilizando todos estos servicios, tratamos también de conversar con algunos bancos, pero no hubo mucho resultado como experiencia, porque muchas veces no quisieron formar parte de este proceso. Y en términos de lecciones aprendidas, para la coordinación interinstitucional, la coordinación institucional también adoptada para responder a estos eventos, aquí continuamos trabajando con ellos. Todavía hace falta fortalecer esa actividad en todos los niveles para mejorar la coordinación, y además es aclarar también cuál es el papel efectivo de cada sector, de cada organismo del gobierno para dar respuestas ante esta magnitud. Tuvimos también la participación de otros aliados en la parte de financiamiento, y también con el material de comunicación, que cuanto más material de comunicación tuvimos, fue más fácil operar este tipo de acciones, divulgando las intervenciones, los beneficios, la durabilidad, y con la rapidez que debería ser hecho para evitar el distanciamiento social. Claro que hubo algunas fallas también en ese sentido y que debemos mejorar. Y en términos de otras identificaciones también, estamos hablando de personas vulnerables, y algunas de ellas no tenían ningún documento de identificación. Tuvimos entonces que, por parte del Banco Central, pudimos utilizar algunas tarjetas de identificación, y con algunas, por ejemplo, con las operadoras de telefonía móvil,
no había un campo para aceptar ese tipo de tarjeta. Eso también creó una dificultad en el proceso de identificación de estos beneficiarios. Y también nuestro propio sistema de identificación, también esta funcionalidad todavía no ha sido finalizada, que sería el INAS electrónico. Estamos viendo estos registros de las personas que tienen que recibir estos pagos. Es importante entonces reconocer este tipo de instrumento de registro de beneficiarios para poder también tener nuestros sistemas de registro y así favorecer también las transferencias de datos. Y lo que veo también es que debe ser una comunicación más fácil o facilitar este tipo de comunicación. Y este sistema está justamente a partir del Instituto Nacional, INAS, de Asistencia Social. Y aquí justamente se hace toda esta adopción de los informes de registro. Y en términos de pago, lo que queremos es garantizar de esa interoperabilidad también entre beneficiarios. Y lo que está sucediendo ahora es que la integración que se debe hacer todavía no está completa para hacer pagos a futuro. Y esto, cuando esté completo, va a facilitar para hacerlo antes de que se registre alguna calamidad. En este caso, la intervención también será facilitada. Cinco minutos. Y en términos de financiamiento, es importante asignar recursos antes de que haya este tipo de acontecimientos y también tener una flexibilidad de recursos antes de que llegue una emergencia. Esto aquí ya lo había mencionado. Puede seguir la próxima diapositiva. Puede pasar. Pasa. Y en los factores determinantes, como dije al inicio, ya tenemos un cuadro legal y política de protección social para responder a los desastres. Tenemos también unas herramientas de registro con base en el uso de tablets ya desarrollados y el INAS también ahora ya está familiarizado con los programas que serán implantados y con los procesos que también están involucrados. Pasar. En este caso, tenemos que mejorar también el proceso de comunicación y expandir también la implementación de mecanismos de quejas y reclamos. También expandir estos pagos tercerizados, adecuándolos a las condiciones en los lugares de implementación. Y cuando hay alguna condición específica, debemos ver a través de una institución bancaria o el INES, también hacer el pago de acuerdo con la realidad local. Hacer pago con la realidad local. Y también tratar de garantizar el tiempo de espera y la intervención entre la implementación de las diferentes fases o etapas, registros de pago sea corto. Y también aumentar Y también la expandir educación también el componente de financiera las educación financiera. comunidades. Y también, por lo tanto, unas lecciones clave de las diferentes maneras. Es importante una participación adecuada de recursos también y también las intervenciones que hemos hecho a pesar de todos estos problemas han contribuido para el mejor estado de las familias y también igualdad de género y aumento del respeto de los derechos de los grupos más vulnerables. Muchas gracias.
Muchas gracias, Olivia. Muy interesante conocer el proceso de desarrollo del programa de emergencia, cómo va a ser con emergencia y su implementación en diferentes contextos de emergencia. También los logros, desafíos diferentes en cada contexto de crisis. Ahora quiero presentarles una vez más el orador de la República Dominicana, Jeffrey Rizardo, director del Sistema Único de Beneficiarios. Jeffrey. Sí, buenos días. ¿Me permiten? Bueno, lo están compartiendo. Sí, podemos ver las slides. No, ahora ya no. Yo la selecciono acá. Ok. Perfecto. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. El país cuenta, República Dominicana, con una red de protección social que tiene un robusto sistema de transferencia monetaria condicionada antes de la pandemia del COVID, con una cobertura en ese entonces del 22% de los hogares en el país. La coordinación está a cargo de este sistema de protección social que hemos venido, digamos, fortaleciendo. Ha estado enfocado o adoptando el enfoque de la estrategia de protección social adaptativa, orientada a articular el sistema de protección social con la gestión de riesgos y el manejo de desastre, tal como lo establece el nuevo marco legal de la principal estrategia integral de lucha contra la pobreza en el país. La pandemia del COVID y su impacto demuestra la necesidad de tener una protección social más resiliente, incluyente y capaz de aplicar esfuerzos más audaces desde un abordaje multisectorial para proteger a la población en contexto de emergencia. Al igual que Mozambique, la República Dominicana tiene una alta exposición a fenómenos climáticos. Estamos localizados en la cuenca tropical de ciclones del Atlántico Norte. La mayoría de las tormentas tropicales en esta cuenca se forman en este periodo, precisamente junio-noviembre de cada año. Y de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en promedio, recibimos 11 tormentas, de las cuales 6 se convierten en huracanes y 2 en grandes huracanes. Pero lo que hemos visto en los últimos años es que la situación se va agravando, aumentando la frecuencia, la intensidad y la inestabilidad en términos de los tiempos. ¿Cómo respondimos como país ante el choque de la pandemia del COVID-19? Como parte de la respuesta a la pandemia del COVID-19, el país activó una serie de respuestas para la protección de la población afectada, no solo en el ámbito de la protección social no contributiva, sino también en el ámbito de la protección de empleo, dirigido a los trabajadores formales y a los trabajadores informales. Se ampliaron las transferencias monetarias de manera horizontal y vertical y la distribución de alimentos. Aquí podemos ver en este gráfico que hasta marzo del 2020 el número de hogares beneficiarios era de 804,000 y casi se duplica con un aumento de 46% en abril, en un solo mes, alcanzando 1.000.000, casi 1.500.000 o más de 1.500.000 hogares, representando cerca del 40% de total de los hogares que recibían transferencia monetaria en ese momento. Se mantuvieron las transferencias monetarias hasta diciembre del 2020 y en el 2021 se desmontaron con la aplicación del nuevo programa Supérate, la cual le voy a hablar más tarde.
el aumento de las transferencias en el contexto de la pandemia no solamente fue horizontal, también se aumentaron las transferencias de manera vertical, con un aumento en los montos de 850 pesos, que eso era cerca de 16 dólares, a 5,000 pesos, 93 dólares. Y alrededor del 20% de los hogares, y esto es importante, hogares vulnerables, con niños y niñas, personas con discapacidad severa, adultos mayores, recibían un estipendio adicional correspondiente a 130 dólares mensuales. En la actualidad, en el año 2021, con el desmonte de las transferencias, pues, se duplicaron, aumentando la misma a 30 dólares mensuales. Y esto evidentemente que representó un aumento significativo de transferencia de recursos. Esto solamente fue en transferencia monetaria, sin contar los demás programas de transferencia en especie y los programas de protección al empleo. Estamos hablando solamente en transferencias monetarias, cerca del 2% del PIB en el contexto de la pandemia. ¿Y cuál fue el impacto de esta rápida intervención en la protección contra la pobreza? Y aquí podemos ver en este gráfico que esta decisión evitó que el 7% de los hogares en el 2020 cayeran en pobreza. Y también cifras significativas, también similares para pobreza extrema. Y en el año 2021 significaron que 3% de los hogares, o impidieron que el 3% de los hogares cayeran en la pobreza. Por lo tanto, protegiendo a lo mismo ante la inseguridad alimentaria. Este es el principal impacto que tiene la rápida respuesta ante el choque por la pandemia. Ahora, ¿cuáles fueron los aspectos claves para un sistema de protección social más reactivo ante las emergencias? Lo primero es que el país cuenta con una red de protección social, como ya le mencionaba, que está coordinada por un gabinete de política social que articula 3 instituciones que son el Sistema Único de Beneficiarios, que es la entidad responsable del registro de los hogares y la categorización de los hogares. El programa de transferencia condicionada Supérate, que es un programa de lucha integral contra la pobreza y es el responsable de la selección, asignación de beneficios, acompañamiento y capacitación de los hogares. Y después tenemos la administradora de subsidios sociales, ADES, la cual tiene a cargo la administración y ejecución financiera de los subsidios, la fiscalización y verificación de los contratos y convenios con los comercios que forman parte de la red de abastecimiento. O sea que ya antes de la pandemia teníamos esta estructura bajo la red de protección social. Esto se le suma también una cantidad importante de programas de transferencia en especies, sobre todo alimentos, y lo más importante, el plan social de la presidencia, comedores económicos, alimentación escolar, entre otros. Entonces, el primer punto que llamamos la atención es el registro. Ya en el país, desde el año 2004, tenemos un registro de hogares que ha contribuido evidentemente a una protección social más adaptativa. Ese registro hoy día tiene el 61% de la población que está categorizada según el índice de calidad de vida. Este registro está transformándose bajo una nueva estrategia y bajo el aprendizaje de la pandemia, de la importancia de que este registro se universalice.
y estamos transformando el registro en un registro social universal de hogares para llegar a una cobertura de 85% de hogares a través de más interoperabilidad con registro administrativo y a través de nuevos mecanismos de identificación de hogares, sobre todo la autodeclaración vía web, tal como lo utilizaron, como lo mencionó la primera panelista, y evidentemente con los empadronamientos en las áreas más vulnerables. Visita casa a casa, ¿no? En las áreas más vulnerables. También se ha montado un call center para atender las necesidades de los ciudadanos, las demandas de los ciudadanos. Y quiero destacar que dentro de esta nueva estrategia está enfocada a mejorar la identificación temprana de riesgo. Y esto se logra a través de la actualización permanente de los datos de los hogares e incorporando el análisis predictivo y un índice que lo vamos a explicar ahora, que es el índice de vulnerabilidad ante choques climáticos. Y por otro lado, impulsando una protección social adaptativa con la aplicación de la ficha básica de emergencia. El índice de vulnerabilidad ante choques climáticos es un índice que ya tiene varios años y que está en proceso también de transformación para fortalecer con mejores datos y con nuevas capas con imágenes satelitales para incorporar los impactos de las huracanes, tormentas e inundaciones. ¿Y qué es lo que hace este índice? Es determinar la probabilidad de que un hogar sea afectado por estos eventos climáticos. En una segunda etapa vamos a incorporar la sequía también como un elemento importante que puede afectar a los hogares en situación de emergencias. Este índice tiene valor de 0 a 1 y entre más alto, evidentemente el hogar tiene más probabilidad de ser afectado. La idea es que con esta data que está, donde los hogares están identificados y referenciados, esta data va al Sistema Nacional de Emergencia y el Sistema Nacional de Emergencia puede mitigar con acciones antes de los impactos de los huracanes y tormentas en las áreas identificadas y los hogares identificados. Tenemos un mapa y los mapas, les voy a compartir más tarde el enlace para que puedan ver. Estos son mapas a nivel de barrio y de parajes en las zonas rurales. Y en las áreas más oscuras, ustedes pueden ver las áreas más afectadas por las inundaciones y los huracanes. Tenemos también y hemos incorporado la ficha básica de emergencia, que es un nuevo instrumento para recoger información del hogar en áreas afectadas y determinar el nivel de afectación, si alta, moderada o baja. Esto evidentemente se activa una vez se emiten las alertas y post ocurrencia del evento. La aplicación del FIDE forma parte del nuevo bono de emergencia que el gobierno el año pasado incorporó en el programa de transferencia con el decreto presidencial 377 de junio del año pasado. Este es la principal instrumento o el principal para generar datos y priorizar los hogares que recibirían el bono de emergencia. Un segundo elemento que ha facilitado, digamos, la rápida respuesta de República Dominicana es que tenemos una red de abastecimiento social que son establecimientos comerciales adheridos al sistema de subsidios sociales. A través de esta red de comercio se hace efectivo el consumo de la transferencia a los hogares beneficiarios. Para ello utilizan la tarjeta de débito
de la transferencia de Supérate. Esta tarjeta que usted ve ahí que está migrando hacia una tarjeta con chip incorporado y que se va a iniciar su distribución en septiembre de este año. Evidentemente que el contexto de la pandemia no se pudo distribuir tarjeta, por lo tanto se utilizaba la cédula de identidad con un PIN para que el ciudadano fuera a la red de abasto. Esta red está compuesta por colmados, minimarket, carnicería, pescadería y también estaciones para el pago de la energía y el expendio de gas para cocinar. Hoy día esta red tiene más de 6.300 establecimientos y se han incorporado recientemente con la pandemia las grandes cadenas de supermercados, sobre todo en las zonas metropolitanas. Eso le da fortaleza a la red de abastecimiento ante situación de desastre. En el año pasado se generaron 35 millones de transacciones a través de esta red de transferencia a través de ADES. Y cada colmado, cada minimarket garantiza que por lo menos que puede atender a 150 beneficiarios de los programas sociales. Evidentemente que hay una lista, digamos una lista negativa de artículos que no se pueden comprar, como las bebidas alcohólicas, cigarrillos, refrescos, dulces, etc. Y ahí está la lista de alimentos que se pueden comprar con las tarjetas de subsidios sociales. Un elemento importante que fortalece la protección social reactiva ante emergencia es el bono de emergencia, recientemente creado con el decreto 377-21, que incorpora nuevos componentes como este. Este bono tiene como propósito mitigar los impactos en los hogares afectados por una emergencia. Hay una mesa de protección social adaptativa que está liderada por la Cooperación Internacional y la Red de Protección Social en República Dominicana, el Programa Mundial de Alimentos, y que ha llevado discusiones interinstitucionales y ya tenemos hoy día una guía técnica para la aplicación de este bono. El bono de emergencia es una transferencia monetaria de libre disposición para que los hogares puedan utilizar los recursos y satisfacer sus necesidades que consideren más apremiantes en un contexto de emergencia o desastre. El bono es temporal y se aplica a todo tipo de emergencia o desastre, desde las económicas, epidemiológicas o climáticas. Y se aplican por un periodo de tiempo que es determinado por el Comité de Bono de Emergencia. Este tiempo podría ser de hasta 6 meses. Y los hogares con afectación alta y moderada son los hogares que están sujetos a este tipo de bono. Y los montos establecidos se determinará según la canasta de gastos mínimos o disponibilidad de recursos. 3 minutos, por favor. Sí, y ya con esto termino. Seguir fortaleciendo y consolidando la protección social reactiva ante emergencia en el país implica seguir fortaleciendo una serie de áreas importantes y hemos identificado la necesidad de un marco regulatorio más robusto que integre y consolide las múltiples instituciones del ámbito de la asistencia social bajo un enfoque de protección social adaptativa. Ya hay una comisión que el presidente nombró y sometió una propuesta de una nueva institucionalidad para el sector social bajo este enfoque de protección social adaptativa. Ya el presidente tiene en sus manos esta propuesta. Un tema importante es impulsar la implementación del bono de emergencia. Ya tenemos el manual técnico operativo, tenemos la ficha FIBA. Ahora ya tenemos que trabajar en un piloto
y escalar este piloto y estar preparado para esta temporada ciclónica. Es importante seguir mejorando la coordinación con el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Consolidar el sistema de monitoreo y evaluación rápida ante situaciones de emergencia. Tenemos que impulsar la interoperabilidad con los datos administrativos que generen las diferentes instituciones para mejorar los registros con actualizaciones más continuas. Explorar nuevos mecanismos de pagos. Esto es importante, en particular para poblaciones que no tienen documento de identidad. Uno de los problemas del mecanismo de pago y el aprendizaje con la pandemia es que utilizar tarjetas tiene una dificultad porque la emite el banco, hay que seguir todo unos protocolos y unos procesos y hacen el proceso muy lento. Hoy día hay una escasez de chip y no hay tarjeta suficiente para reemplazar o para activar. El uso de la cédula funcionó, pero de manera muy en el corto plazo, porque también está sujeto a fraude. Entonces hay que incentivar y explorar nuevos mecanismos de pago, sobre todo en el país existen las transferencias sin tarjeta a través del sistema monetario, con el teléfono y un PIN. Se puede hacer llegar el pago que lo pueden retirar de cajeros, que hay una amplia cantidad de cajeros a nivel nacional. Y otras experiencias de pagos digitales que hemos visto ya en Mozambique y en otros territorios a nivel internacional. Y evidentemente tenemos que mejorar la coordinación con entidades que distribuyen alimentos en el territorio, porque son muchas entidades y no necesariamente hay un mecanismo claro de coordinación, sobre todo en contexto de emergencia y desastre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jeffrey. Realmente la experiencia de República Dominicana habla de la importancia en las inversiones, en fortalecer la preparación y la respuesta a emergencias del sistema, pero también cómo el tener una arquitectura fuerte de protección social, no solo para respuestas, va a inherentemente llevar a su mejor uso en contextos de crisis. Bueno, ahora si están de acuerdo, lo que nos gustaría hacer es abrir el panel a algunas preguntas que he preparado y también a algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Los invito por favor a que incluyan sus preguntas. Estaba hablando con los participantes para que pongan sus preguntas en el chat. Tengo algunas preguntas que ya preparé para los panelistas. La idea es hacer un intercambio con los colegas del gobierno de Mozambique y de la República Dominicana. Entonces, primero me gustaría preguntar a Jeffrey, lo voy a hacer en español. Jeffrey, la estrategia de protección social de Mozambique, como pudiste ver, tiene contemplada la vinculación del sistema de beneficiarios de protección social, el EINAS, con sistemas de información de otros ministerios, especialmente para garantizar la interoperabilidad con la gestión del riesgo. De acuerdo con la experiencia que nos presentaste de República Dominicana y el SIUBEN, pero también este nuevo Registro Social Universal de Hogares y los planes que tienen para desarrollarlo, ¿cuáles serían las recomendaciones clave que usted daría a Mozambique para comenzar ese proceso y fortalecer la infraestructura y progresivamente llegar a un registro social integrado? Gracias. Sí, esta pregunta es importante porque representa uno de los grandes desafíos que tienen los sistemas de información social en la región, sobre todo porque necesitamos datos actualizados de los hogares para poder focalizar y responder de manera rápida ante contextos de emergencia y desastre. Evidentemente que una de las dificultades para la interoperabilidad
es la calidad de los registros administrativos y su nivel de cobertura. En caso Dominicana, tenemos muchos registros administrativos, pero uno de los más poderosos es el de la seguridad social, porque aquí tenemos una cobertura de la seguridad social prácticamente universal. El 98% de la población tiene un seguro familiar de salud. Por lo tanto, estos datos con la tesorería de la seguridad social, que es la entidad que maneja y dispersa los recursos a las diferentes entidades que garantizan los servicios a los ciudadanos, sobre todo el seguro de salud y pensiones, tiene bastante información actualizada, sobre todo vinculada más al empleo formal. Y este es para nosotros, digamos, es una prioridad en el trabajo con la interoperabilidad. También tenemos los sistemas vinculados al sistema bancario, porque el sistema bancario también tiene una cobertura importante de registro y de mayor calidad. La interoperabilidad va a depender de la madurez que tengan también tecnológica, que tengan las instituciones, porque hay instituciones que tienen registros, pero la madurez, digamos, y la posibilidad de intercambiar datos no es posible por los sistemas de información que usan, los sistemas tecnológicos, la arquitectura de la base de datos. Entonces hay que trabajar en eso. Y digamos, la sugerencia es comenzar con los registros más fuertes, los que tienen más calidad, los que tienen más, que sean más robustos y que tengan mayor madurez tecnológica, y comenzar esa integración. Evidentemente que necesita un marco normativo y también necesita unos protocolos de intercambio para proteger la confidencialidad y la gestión ética de los datos, que es un tema y una preocupación importante de los ciudadanos para poder abrirse a intercambio de los datos. De acuerdo, muy claro. Muchas gracias, Jeffrey. Olivia, voy a hacerte una pregunta que también está conectada a una pregunta del chat sobre las innovaciones del sistema de pago, el PASP, como respuesta a la pandemia. Ha evolucionado mucho en los últimos años, pero durante la respuesta a COVID hubo algunas innovaciones implementadas, incluyendo ese pago, los pagos digitales. ¿Podría explicar ese progreso y cuáles son los planes que tiene para continuar institucionalizando esas innovaciones, además de la respuesta a la COVID? Gracias. Gracias. Realmente, fue la primera experiencia con los pagos digitales. Y utilizamos operadoras de telefonía móvil para hacer esos pagos tercerizados. Utilizamos sistemas del operador de telefonía móvil y también utilizamos los pagos manuales. Y aquí los pagos manuales utilizamos una aplicación que se hace el pago online a través de una tableta. Entonces aquí se hacen estos pagos para poder recibir dinero en efectivo, y lo que queremos en el futuro es registrar y conversar con los potenciales proveedores de servicios, ya sean bancos o pequeñas startups que también pueden hacer este tipo de pago, y registrar en el sistema para garantizar que se comunique con nuestro sistema y garantizar esa interoperabilidad y expandir los pagos digitales a todo el país dentro de los programas normales, los programas sociales, para que sean estos pagos digitalizados en la medida que haya condiciones en esos lugares. Y ya estamos conversando con otros proveedores
Y la idea es tener en el futuro a la mayor parte de beneficiarios del sistema de protección con pagos digitales. Esta experiencia ha mostrado que se puede hacer y que gradualmente se puede mejorar en términos de infraestructura con mejores condiciones de interoperabilidad con los proveedores. En una región podemos tener varios proveedores y claro, hemos tenido desafíos porque primero tenemos que comprar los telemóviles para los beneficiarios para poder recibir ese pago en efectivo. Gracias. Muchas gracias, Olivia. Voy a hacer ahora una pregunta a los dos panelistas. Primero a Olivia y después para Jeffrey. Quería saber si ya se está haciendo un registro de las expansiones que han tenido de cobertura en el INES. Aquellas personas que no eran beneficiarias, pero que fueron beneficiarias específicamente debido al programa de paz post-pandemia. Estos beneficiarios serán integrados en el INES para ser registrados nuevamente. Gracias. Esta es una pregunta muy importante para nosotros principalmente. El programa PAST es de post-emergencia. Dice que después de la intervención, estos beneficiarios en realidad tienen que ser registrados nuevamente, evaluar su situación económica para ser conducidos a los programas normales de protección social. En este momento, después de la respuesta a la pandemia, todavía no tenemos recursos para hacer este registro, pero el manual de programa dice que nosotros debemos apoyar esta situación de emergencia para reconducirlos después a los otros programas, pero en estos momentos no tenemos recursos financieros. Gracias. Entendi. Muito obrigada. Jeffrey, voy a hacer la misma pregunta que hice a Olivia, pero en el contexto de República Dominicana, y básicamente es entender si se registró aquellos beneficiarios que fueron incluidos más como una expansión horizontal y que no estaban en el SIUBEN, si hubo o hay una tentativa de entonces integrarlos al SIUBEN ahora que ya fueron identificados como beneficiarios de este programa de emergencia durante la pandemia, y cómo va a ser el proceso o cómo fue el proceso. Gracias. Sí, de hecho, cuando recibimos como sistema de información social, cuando recibimos el visto bueno del Ministerio de Salud Pública y un protocolo para enviar a nuestro personal de campo y actualizar los datos de aquellas personas, aquellos beneficiarios que se habían integrado y que no estaban registrados en nuestra base de datos. Entonces, con el apoyo de financiamiento del Banco Mundial, iniciamos el levantamiento de el empadronamiento, digamos, y la aplicación del cuestionario básico que nos permite calcular los índices a esta población. Hoy día solamente tenemos muy poco del 1.500.000 hogares beneficiarios que tenemos hoy día, porque debo comentarle que a raíz de la crisis, porque tenemos otra crisis hoy día, otra emergencia, que es la emergencia inflacionaria, que también está afectando a grandes segmentos de la población. Entonces el país decidió, el presidente de la República, en febrero de este año, ampliar de nuevo horizontalmente los programas de transferencia. Y hoy día solamente tenemos 50.000 hogares que no están registrados en nuestra base de datos y que a través de esta nueva modalidad de autodeclaración vía web y llamadas por teléfono, estamos completando los datos y evidentemente con las transferencias
con la base de datos que tenemos. Ahora, es importante, Ana, nosotros con el aprendizaje de la pandemia nos dimos cuenta de que el índice de calidad de vida no era suficiente, que teníamos que aplicar otros índices y por eso activamos para categorizar e identificar población vulnerable. Entonces, añadimos 2 índices adicionales, que la combinación de esos índices nos permiten mejorar la focalización. Este índice de ingreso, trabajamos con la cooperación internacional y con una mesa técnica de expertos y ya tenemos un índice de ingreso que es un proxy, ¿no? Con variables estructurales para determinar el nivel de pobreza monetaria de los hogares, que es muy útil y lo estamos utilizando ahora para la expansión horizontal en el contexto de la crisis inflacionaria que tenemos hoy día, para evitar un aumento de la inseguridad alimentaria. Y el otro índice es el índice de pobreza multidimensional, el IPM, que lo hemos adaptado a República Dominicana con algunas dimensiones fundamentales. Con la pandemia, uno de los mayores efectos de la pandemia es la feminización de la pobreza. Entonces, dentro del índice de pobreza multidimensional, le damos mucha fuerza a todo el tema de cuidado, porque el problema de cuidado es que ha recargado en las mujeres y esto ha sido una carga que ha afectado y ha hecho más vulnerable a las mujeres. Entonces, este es un nuevo componente dentro del programa de lucha integral contra la pobreza, el que le llamamos comunidades de cuidado, y tenemos dentro de este índice de pobreza multidimensional el componente de cuidado identificado. Y también mencioné que dentro de la respuesta, como parte de la respuesta de COVID, también se utilizaron variables categóricas para proteger población de hogares donde había niñas y niños de menos de 5 años. Esto fue prioritario. En hogares donde habían niños y niñas, no importa la edad, con discapacidad. Y hogares con adultos mayores. Esto también fue parte, digamos, fue de gran parte de la ventaja de tener un registro para poder, digamos, activarnos rápidamente. Una dificultad que tenemos, que igual que con Mozambique, es los teléfonos, el número telefónico. El hecho de cuando tú activas un programa rápido de transferencia, cómo tú te comunicas. Y evidentemente es un área que enfrentamos mucha dificultad porque aquí se cambian mucho rápidamente los teléfonos. Entonces el dato se desactualiza. Por lo tanto, tenemos que tener una muy buena comunicación en el órgano regulador de las empresas proveedoras de teléfono y de comunicación para que nos puedan actualizar permanentemente los teléfonos, de manera tal que podamos llegar a través de mensajería de texto y a través de otros mecanismos a la población beneficiaria cuando hay un aumento horizontal de las transferencias en un contexto de crisis. Y bueno, una pregunta de seguimiento que iba a ser, la tenía planeada pero queda muy bien ahora, es Jeffrey, el rol de la ficha FIBE. Teníamos esta explicación que nos diste en la presentación, pero si quizás nos pudieras dar como un ejemplo muy práctico, muy concreto, quizás en la respuesta al COVID, dentro de todos estos índices para la focalización, ¿qué rol, cuál es el valor agregado de la FIBE y cómo se opera? Gracias. Bueno, en el contexto de la pandemia tuvimos inundaciones, o sea que a veces en nuestros países también, a veces 2 crisis se solapan y en el contexto de la pandemia tuvimos unas crisis de inundaciones con tormentas que afectaron algunos territorios y ahí aplicamos de manera piloto la ficha básica de emergencia. Un aprendizaje es que la ficha básica hay que aplicarla sola para hacer un instrumento rápido, ¿no?
porque lo aplicamos con el cuestionario amplio y evidentemente eso hace más lento el proceso. La ficha FIBE tiene que ser levantada también con apoyo de cualquier entidad pública y organización comunitaria. Entonces estamos trabajando para desarrollar aplicativos que se activen y que, porque las capacidades de respuesta del sistema de información o de la red de protección social es limitada en el territorio. Necesitamos el apoyo también de los organismos que trabajan en la gestión de riesgo a nivel operativo en el territorio. Por lo tanto, la ficha FIBE debe ser un aplicativo que se active y en ese proceso estamos ahora con el nuevo manual operativo para entrenar en el territorio para estar preparado ante un evento. Porque uno de los temas básicos, Ana, es que no podemos llegar muy tarde. No podemos llegar inmediatamente porque todavía estamos en situaciones de respuesta inmediata, pero el calendario de actuación tiene que ser rápido y la respuesta tiene que ser rápida. Y por eso la ficha FIBE es un instrumento muy corto que mide la afectación, el grado de afectación del hogar. Y es lo que va a permitir activar este bono de emergencia. Muchas gracias. Olivia, ¿você podría explicar? Olivia, ¿podría explicar, por favor, cómo es el programa de paz emergencial y paz de emergencias que ya fue usado también en otras respuestas a huracanes? ¿Cómo es la respuesta entre dos programas? ¿Son coordinados o son integrados los dos programas? Uno es un programa de transferencia no condicionada y el otro es un programa de empleo público. Entonces uno podría explicarnos cómo se complementan o cómo se coordinan. Sería muy interesante para conocer mejor la experiencia. Gracias. Gracias. El PASPI en verdad es para, yo dije en mi presentación, el PASPE es para personas con capacitados para trabajar, ¿no? Entonces, no hemos tenido mucha intervención en el PASPE después de la emergencia. La primera experiencia ahora fue en el huracán Eloísa, pero lo que hemos notado es que de las personas afectadas por una calamidad, aquellos con capacidad para el trabajo y la comunidad identifica cuáles son los trabajos que pueden ser hechos para tener una respuesta a ayudar a la comunidad a levantarse. Entonces son seleccionados, pero el criterio es que primero es el grado de vulnerabilidad y después tenemos que considerar aquellos agregados de la familia, o sea, un agregado familiar en una familia que tengan un alto grado de dependencia, una familia de mujeres apenas, una familia que tenga nivel de dependencia porque tienen alguien que pueda trabajar. Nosotros hemos visto las actividades de la comunidad y lo llevamos adelante. Pero en términos de respuesta a emergencia, el programa de mayor respuesta es el PASE después de emergencias. Y en este programa, en condiciones normales, habiendo recursos, cualquier ciudadano mozambicano puede ser parte de esto, recibiendo la transferencia monetaria condicionales. Pero como no tenemos los recursos, entonces damos la prioridad dentro de la comunidad. Sabemos que algún shock ha ocurrido y por lo tanto vamos a la comunidad y informamos que los que van a ser seleccionados
¿serán todos afectados? No, pero la mayor parte de las familias con niños, o las familias con personas ancianas, o las familias con personas acamadas, o las familias con personas discapacitadas, o familias con niños y mujeres. Estos son los seleccionados primeramente, reciben estas transferencias monetarias incondicionales. Es de esta manera que nosotros operamos, y siempre menciona que siempre que ocurre alguna emergencia, y paz, y sabemos que con emergencias es difícil hacer transferencias condicionadas. Por eso el programa, digamos, la bandera, como lo llamaría, paz post-emergencia. Gracias. Muchas gracias, muy claro. Bueno, creo que ya estamos llegando al final del cierre, y me pareció muy interesante el intercambio de experiencias en los puntos de, por ejemplo, de interoperabilidad. La experiencia de Mozambique es muy rica también el factor de que ellos ya tienen institucionalizado una ayuda emergencial en un programa de emergencia con el PASDE, y realmente es algo muy interesante en el contexto que a la República Dominicana está ahora en el momento institucionalizándolo y creando su propio bono de emergencia. Y esta charla va a seguir para hablar un poco más sobre intercambio y el intercambio de experiencia de colaboración sur-sur. Y si están de acuerdo, voy a hacer la clausura. Y realmente estoy muy agradecida a los oradores, también a los participantes, y también dejo aquí en el chat, voy a compartir unos enlaces para una retroalimentación de ustedes en términos de la relevancia de este webinario hoy, pero también de una retroalimentación en la plataforma de la protección. Y si las compañeras pueden compartir, por favor, en el chat, para que las personas puedan, por favor, participar en las encuestas. Muchísimas gracias, Jeffrey, Marina, Olivia. Gracias, Ana. Muchas gracias, Un placer. Jeffrey. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Buenos días todavía por acá, República Dominicana.